Gloria a Dios. Bueno, yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Hace poco hicimos un resumen de la vida del profeta Elías, ¿se acuerdan? Y quedó pendiente la de Eliseo, el profeta Eliseo, que es quien sucede al profeta Elías. Primeramente quiero decirles que el nombre Eliseo viene del hebreo Elisha. Es la abreviación de Elishua. Quiere decir literalmente Dios es mi salvación. Qué bonito, ¿no? Gloria a Dios. El llamamiento de Eliseo lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos, vamos a leer del 19 al 21. Solamente del llamamiento de Eliseo se puede sacar una predicación, para que ustedes me entiendan. Pero bueno, voy a tratar de abreviar lo más posible. Fue un profeta tremendo. Todo el mundo recuerda al profeta Elías, ¿verdad? No sé si recuerdan cuando yo les dije que el profeta Elías, Dios le habló en aquella cueva y le dijo que tenía que ungir al rey de Siria, al rey de Israel y a Eliseo como profeta. Entonces pasa esto que vamos a leer aquí, que es el llamamiento de Eliseo. En el capítulo 19, versículo 19 dice, si partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. ¿Ok? 12 yuntas de buey. Ya por aquí podemos más o menos agenciar 2 o 3 cosas. Una, que era agricultor, ¿sí o no? Posiblemente dueño de tierra. No tenía una posición social para aquellos tiempos mala. Este hombre tenía tierra, tenía yuntas de buey. Se sobreentiende que era fuerte, porque para manejar estas yuntas de buey hay que ser un hombre fuerte, joven posiblemente. Sabemos que por lógica es más joven que Elías. Va a suceder a Elías. Y me gusta también este llamamiento porque dice que pasando Elías por delante de él estaba arando el campo, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, ¿qué cosa? Su manto. El manto de Elías se lo tiró. Y eso fue una señal de que tienes que seguirme, de que vas a estar bajo mi cobertura. El mismo ministerio mío va a ser tuyo. Eliseo entendió esto. Con seguridad Eliseo era un hombre de Dios. Con seguridad Eliseo llevaba tiempo esperando este momento. Con seguridad Eliseo era de las 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por lo tanto, me gusta que dice que entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. O sea, él no titubeó realmente. ¿Ok? Él siguió al profeta. Él dejó los bueyes y siguió atrás del profeta. Lo único que cuando lo alcanzó, sí le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Me entiendes? No hay problema, ¿no? Yo no te he dicho nada, le dijo Elías. Quiero aclarar aquí algo, que yo soy de los que creo que Dios no llama vagos, Dios llama personas diligentes, personas trabajadoras. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Yo creo que todos los siervos grandes de Dios han sido personas diligentes, trabajadoras. José, Dios lo puso sobre la casa de Potifar, después sobre la prisión, después atendiendo los negocios del faraón, segundo del faraón. Moisés también, pastoreaban ovejas, lo que sea, pero eran todos los siervos que han sido llamados. Daniel fue gobernador, han sido trabajadores. ¿Okay? Eran personas que trabajaban. Pedro, eran pescadores, los apóstoles. El Señor los iba y los llamaba. Dios no llama a vagos. No, aquí estoy en mi casa esperando que Dios me llame, aquí en el sofá, tirando los pies. No, yo creo que Dios llama a personas serias, personas que cumplen con sus obligaciones, personas trabajadoras. Dicho esto, podemos pasar a la reacción de Eliseo. Eliseo le dijo, te ruego que me dejes besar a mis padres para despedirse de ellos. Y esto me recuerda a mí el Evangelio de Jesús. Ustedes no se acuerdan que uno quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, las aves tienen nido y las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mas sin embargo, ahí habían 2 discípulos más que no le habían dicho nada al Señor. O sea, el que quería seguir a Jesús, Jesús le dijo que no prácticamente. Y que los que estaban ahí eran discípulos. Y Jesús le dijo, sígame, le dijo a uno. Le dijo, sígame. Y dice uno, sí, pero te ruego que me dejes enterrar a mi padre. ¿Se acuerdan? No quiero que se confunda esto porque van a decir, oye, Elías sí dejó que Eliseo se despidiera de los padres, pero Jesús fue más duro. No. ¿Por qué? Porque se está sacando fuera de contexto y es digno de aclarar. Cuando él dice,
Déjame enterrar a mi padre. Posiblemente el padre todavía no había muerto. ¿Okay? No creo que el padre estuviera muerto y él estuviera por ahí con Jesús, sino que era una persona anciana, había que esperar a que el Señor se muriera, toda esa serie de cosas. Seguramente tenía más familia porque dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, le contestó Jesús, ¿no? Y después había otro más, le digo, y tú sígame. Había un segundo o un tercero, y dice el otro, sí, pero déjame, parecido a Eliseo, déjame ir a despedirme, fue lo que dijo, de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no está apto para el reino de los cielos. Entonces traigo esta colisión porque no quiero que haya confusión aquí con lo que pasó con Eliseo. Eliseo quería sencillamente despedirse literalmente y rápido, y lo vamos a leer ahora, de su familia. Aquel hombre, la palabra griega, cuando él dice despedirme, es poner las cosas en orden. Era ir a su casa un tiempo, necesito un tiempo, poner todo en orden. Tú sabes, llevaba un tiempo. Entonces fue cuando Jesús vio que realmente no había un deseo de seguirlo. Pero mira Eliseo lo que hizo. Eliseo literalmente dejó la yunta de buey y caminó detrás de Elías. ¿Sí o no? Dice ahí, y Elías por delante le echó sobre él su manto, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Él dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Gloria al Señor. Entonces eso es una cosa maravillosa. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes, miren qué lindo esto, hizo fiesta, ¿ves? Y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Él destruyó sus instrumentos de trabajo. Pero a él el quemar el arado de los bueyes está prácticamente quemando su pasado. No hay vuelta atrás. Hay mucha gente que le gusta vivir en el pasado. El pasado hipoteca tu presente y arruina tu futuro. Yo creo que podemos recordar el pasado, sacar las buenas experiencias del pasado mayormente, no olvidarlo, pero sí no vivir en el pasado, ¿me entiendes? Y él había tomado una decisión seria. No hay vuelta atrás. Ese sí no iba a poner la mano en el arado para mirar para atrás. Él sabía bien que cuando tú miras para atrás y tú estás arando, yo tuve la posibilidad de arar un poco allá. Cuando tú estás arando, tú no puedes mirar para atrás porque se te desvía. Y después el surco no te queda derechito, ¿entiendes? Te desvía, te va a quedar todo virado. Y así nosotros no podemos desviarnos para que el surco de nuestra vida cristiana sea recto delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Dicho esto, viene un pasaje especial, que es la sucesión como tal. Vamos a llamarle la sucesión de Elías. O sea, Eliseo sucede a Elías. Dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Le servía es importante porque se humilló, ¿ves? No creo yo que el llamamiento a todo el mundo sea igual verdaderamente. Pero si a ti Dios te llama a través de un maestro, a través de aunque nosotros todos tenemos un maestro hoy en día, que es Jesucristo. Pero para aprender, él no tuvo a menoscabo servir a Elías. Al final el Señor vino a servir y no a ser servido. Y él esperó su momento. Él se supo sujetar a Elías. Se sabe que lo llegó a querer casi como un padre. ¿Ok? Y ustedes van a ver por qué también ahora. Todo eso viene en 2 Reyes capítulo 2, pero yo voy a resumir porque es muy largo. Lo cierto es que ya el Señor se quería llevar a Elías. Elías es uno de los pocos hombres que ha puesto sus pies sobre esta tierra y no ha conocido la muerte física. ¿Se acuerdan? El Señor se lo llevó en un torbellino, pero ya el Señor se lo iba a llevar y estando ellos en un lugar que se llama Gilgal, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová ya me ha enviado a Betel. Y ustedes saben qué fue lo que le dijo Eliseo a Elías. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Hace poco estuvimos estudiando de que uno a veces, que Dios hace a veces como por dejar a uno. Y uno tiene que perseverar. Como cuando Jacob estaba luchando con el ángel. ¿No estudiamos eso? Cuando Jacob estaba luchando con el ángel y ya rayaba el alba y el ángel le dijo, déjame ir, ya raya el alba. Él dijo, no te dejaré. Pues mira lo que dice Eliseo, dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Todo el mundo dígalo conmigo. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No dejaremos al Señor. Amén. Después llegaron a Betel y volvió a pasar lo mismo. En Betel le dijo, bueno, te tengo que dejar aquí. Vaya, estoy parafraseando, porque el Señor me llamaba a Betel. Y le dijo otra vez lo mismo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y después en Jericó le dijo, el Señor me está llamando al Jordán.
que es el río Jordán. Y le vuelve Eliseo a decir lo mismo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Gloria al Señor. Cuando llegaron al Jordán, Eliseo con su manto tocó el río y el río literalmente se abrió en dos y pasaron en seco. Amén. Igual que había abierto Dios el mar rojo, así mismo pasaron el río Jordán, Eliseo y Elías. Al pasar el río, Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras. ¿Qué quieres que te haga? Pide lo que quieras. Wow, eso es mejor que el genio de la lámpara. ¿Qué usted hubiera pedido? ¿Qué usted hubiera pedido? Yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero vacaciones, yo quiero conocer el mundo. ¿Qué usted hubiera pedido? Amén. Riqueza, larga vida. O otro dirá un novio, una novia. Bueno, pues realmente Elías, ¿usted sabe lo que pidió? ¿Quién sabe lo que pidió? Dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Amén. Doble de lo que tenía Elías. Todo el mundo sabe quién era Elías, un profeta enorme, gigantesco, poderoso, de abrir ríos, de descender fuego del cielo y consumir personas, de que no llueve en no sé qué tiempo y no llovía sobre la faz de la tierra, después de que llovía y llovía, de que Dios encendiera la hoguera aquella. ¿Se acuerdan? Solamente por la palabra del profeta Elías. Tremendo profeta. Y él pide el doble de la unción. Pero ustedes saben de dónde viene esto. Esto viene de la ley de Moisés. Era la herencia del primogénito. El primogénito en el libro de Deuteronomio dice que recibía la doble porción. En la herencia se repartía entre todos los hermanos, pero el primogénito cogía doble. Y él le dice entonces: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Yo quiero la herencia del primogénito. Yo quiero la bendición de Dios que era sobre el primogénito. Él se consideraba prácticamente un hijo de Elías. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién quiere una doble porción? Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿sabes qué le respondió Elías? Le dijo: cosa difícil has pedido. Has pedido cosa fácil. Todos queremos la doble unción. ¿Quién dijo amén ahorita? Todo el mundo. Amén. Pero es difícil. Nadie quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere hacer los milagros que hizo Jesús, pero nadie quiere orar como oraba Jesús. Nadie quiere ayunar como ayunaba Jesús. Nadie quiere hacer las cosas, la obediencia que tenía Jesús, la santidad que buscaban esos siervos de Dios. Y por lo tanto tenían esa unción. Es difícil, pero de todas maneras Elías le dice: es difícil lo que me has pedido, pero si me ves, como diciendo, si me ves ir, cuando yo me vaya, si logras verme, te será concedido. Ustedes saben qué pasó después de eso. Vino el torbellino y junto con el torbellino vino unos carros de fuego tirados por caballos. Qué precioso, ¿eh? Y recogieron al profeta Elías y se fue en aquel torbellino. En ese instante cae el manto de Elías y Eliseo coge el manto. Cuando va a regresar Eliseo para atrás, o sea, y mientras esto pasaba, Eliseo dice que gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es lindo, ¿eh? Entonces eso quiere decir que lo vio. Mientras él gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La gente de a caballo era la gente más poderosa de un ejército. Es la parte fuerte del ejército. Y esa es la parte fuerte de nosotros, es el ejército celestial. No es de este mundo, es espiritual. Él los podía ver. No todo el mundo puede ver eso, la parte espiritual. Nosotros tenemos que vivir por fe. Están aquí, tan real, rodeándonos a nosotros. Esos ejércitos ahora mismo de caballos, caballos de fuego, como lo vamos a ver después que volvió a pasar en la vida del profeta Eliseo. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Gloria a Dios. Aquí, posteriormente a esto, él vira para atrás y ¿saben qué hace? Con el mismo manto, vuelve a abrir las aguas. ¿Ustedes se imaginan un río abierto en dos, parando la corriente, los peces, todo eso? Fue la gran confirmación del siglo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gran confirmación del siglo. Y los profetas, los hijos de los profetas que andaban por ahí pendientes, vieron todo eso y supieron que de esta manera Eliseo sucedía al profeta Elías. Yo dije ahorita que, porque no quiero que se confunda, no todo el mundo sucede un ministerio, ¿ok? Hay ministerios que sencillamente comienzan, pero puede que tú seas sucesor de un ministerio. En realidad, el profeta Elías no terminó su ministerio. Fue durante el ministerio del profeta Eliseo, por ejemplo, que Israel dejó de adorar al dios Baal.
¿Se entiende eso, verdad? Ahora, cuando él sale, que vuelve camino de regreso, y todos pasamos por un Gilgal, por un Betel y por un Jericó, ¿verdad? Que tenemos que continuar. Él fue fiel. Yo no te dejaré, yo no te dejaré, yo no te dejaré. Ahora él viene de regreso, pero viene poderoso, viene ungido. Fueron muchos los milagros que hizo Eliseo. Se calcula a los estudiosos que efectivamente hizo el doble de los milagros que hizo Elías, por aquello de la doble porción. Bíblicamente tenemos un récord como de 16 milagros. Yo voy a resumir algunos, ¿ok? Porque la vida de Eliseo verdaderamente es una vida increíble. Ahí en Jericó él sanó las aguas que estaban enfermas con un poco de sal. Estando ya en Betel, ustedes han oído hablar que unos jovencitos se rieron de él y le dijeron calvo. Sí. Calvo sube, calvo sube. Yo les voy a decir algo, yo no creo que sea tanto. Yo después de una vez leí esto, cogí miedo de reírme de los calvos. Pero les voy a decir una cosa, no es tanto por eso, sino porque le decía sube, calvo sube. ¿Y quién es el que había subido? Todos ellos sabían que le había sido quitado su maestro. Ellos sabían que se comentó y llegó hasta Betel esa noticia de que Elías había subido y él se había quedado solo. Ellos no sabían que Eliseo venía con una doble porción de su espíritu. Le decían, calvo, sube, sube, vete para arriba con tu maestro. Se burlaban de él. Ya cansado de esto, Eliseo los maldijo. En el nombre de Jehová salieron 2 osos. Los 2 osos mataron alrededor de 42 jóvenes que eran los que se estaban burlando de él. No se puede uno estar burlando de las cosas de Dios. Gloria al Señor. Otro de los milagros clave de la vida de Eliseo fue el aceite de la viuda. Esto está increíble. Aquí hay una enseñanza tremenda. Es una viuda que debía dinero, ¿okay? Y sus acreedores venían a llevarse, no tenía cómo pagar y venían a llevarse sus 2 hijos como esclavos. Bueno, tú no tienes dinero, yo te llevo tus 2 chamacos como esclavos. La viuda acudió a la ayuda de Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿y qué tú tienes? Y dice, no tengo nada, lo que tengo es una vasija de aceite. Le dice, ok, vete por todo el barrio y busca cuantas vasijas de aceite tú puedas. Y ella hizo así. Y empieza a llenar las vasijas, le dijo Eliseo, con esa que tú tienes empieza a llenar las otras. Y el aceite no se acababa, y empezó a llenar y a llenar vasijas de aceite. Y a llenar vasijas de aceite, a llenar vasijas de aceite, hasta que se acabaron. Cuando se acabaron la última vasija, se acabó el aceite. Pero fue bastante. Y ya le dijo al profeta, se acabó el aceite, y dijo, se me acabaron las vasijas. Y dice, ok, pero con lo que tienes, vende el aceite, paga tu deuda, y vive con lo que te queda. O sea, le sobró hasta para vivir. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. La enseñanza que hay es que lo poquito que uno tiene que entregárselo a Dios. Amén. Y Dios te lo va a multiplicar. Eso lo hemos enseñado aquí otras veces. También se ve con la multiplicación de los panes y los peces de Jesús. Y eso es un principio bíblico. Entrégale a Dios lo que tienes y Dios te lo va a multiplicar. Amén. Amén. Es un milagro que me gusta mucho a mí. Después viene lo que pasó con la tsunamita. La tsunamita era una mujer pudiente, tenía buena posición, pero era sierva de Dios y entonces recibía al profeta en su casa. Lo invitaba a comer, le lavaba los pies, el profeta con su ayudante. Entonces, tanto fue así, el marido era mayor que ella y le dijo al marido, vamos a hacer un aposento al profeta para cuando el profeta venga, tenga donde quedarse. Miren qué mujer esta de Dios, amén. Y el profeta se quedó a dormir ahí, en ese cuartico que le hicieron, digámoslo así. Pero el profeta, un día, agradecido el profeta, dijo, ¿cómo yo podré ayudar a esta mujer? Y entonces el esclavo le dice, mira, ella no tiene hijos, ella no ha podido tener hijos. El hombre era muy mayor, no tanto ella, pero el hombre era muy mayor. Y entonces él le dijo a ella, por esta fecha, el año que viene, vas a estar teniendo un hijo. Y efectivamente pasó así. Lo que pasó fue que después que el niño creció, y eventualmente el profeta andaba por ahí cerca, pero andaba de viaje, el niño fue a visitar al padre al campo y dijo, mi cabeza, mi cabeza. Y el niño cae enfermo de muerte. El padre la lleva para la casa con la madre y muere en el regazo de su madre, vamos a decirlo así. Ella al principio, cuando él le prometió al niño, le había dicho, no te burles de mí. Tipo Sara, ¿no? Que se rió, que se burló, no quiso creer que iba a estar embarazada de Isaac cuando ella tenía 90 años y Abraham 100, ¿verdad? Y entonces ella fue a buscar al profeta inmediatamente, acostó al niño en la cama del profeta. Escuche ese detalle. Acostó al niño en la cama del profeta. Acuérdense que le había hecho un cuarto al profeta. Y fue a buscar al profeta y le dijo, no te dije que no te burlaras de mí. Yo no te pedí niño a ti ni nada de eso. Y el profeta le dijo, vamos allá y
pasó otro milagro, una historia parecida a la que había pasado con Elías. Elías le pasó algo parecido, ¿se acuerdan? Resucitó el hijo de la viuda, pues entonces tuvo que resucitar y pasó trabajo, pero tuvo que resucitar este niño. Fue uno de los milagros más lindos que él hizo, ¿no? En 2 de Reyes capítulo 5, otra historia poderosa y famosa, es la historia del general sirio Naamán. ¿Han oído esa historia, verdad? Que era leproso. El general de Siria. Siria en ese momento estaba en alza, ¿ok? Estaba más poderoso que Israel. De hecho, este general tenía una esclava israelita. Habían hecho incursiones en Israel y habían traído de Israel una esclava. O sea, la mujer que le servía a su esposa era una esclava israelita. Pero ella, al ver el sufrimiento de este hombre, que al parecer no era un hombre malo, desde el punto de vista moral, tenía lepra. Ella le dijo, seguramente y ciertamente el profeta que hay en mi tierra, Eliseo, sabrá curar a este hombre. Él le comentó al rey del rey de Siria, le dijo, me dice la esclava de mi esposa de que hay un profeta en Israel que me puede sanar. Él le dijo, vete, yo le voy a escribir una carta al rey de Israel. Hago esta curiosidad porque de verdad que es delicioso saberlo. Porque lo que pasó fue que cuando le llegó la carta al rey de Israel, un general de Siria con una carta, mira, para que sane de la lepra, el hombre le dijo, soy yo, Dios, ¿cómo yo sano a este hombre ahora? El hombre cogió miedo. El rey de Israel dijo, eso es un pretexto para invadirnos, esto es un pretexto para caernos encima, y rasgó sus vestidos y todo, en señal de duelo. Y realmente cuando Eliseo supo que el rey de Israel se había rasgado los vestidos, le mandó a decir, ¿por qué te rasgas los vestidos? ¿No hay profeta en Israel acaso? Envíalo a mí y este hombre sabrá que hay profeta en Israel. Fue así, de esta manera, que el general sirio, después de haber pasado por el rey, llegó a casa del profeta. Y ustedes saben qué pasó. El profeta, uno se imagina que salió a recibirlo con bombos y platillos y a orar por él. No. El profeta no lo fue a recibir. Sencillamente le mandó un mensajero y le dijo, dice que te laves 7 veces en el río Jordán y tu lepra será sanada. Imagínense, un general del ejército sirio que llevaba presentes, regalos, oro, ropa, de todo, llevaba de todo. Y el hombre no lo fue ni a recibir. Y lo mandó a lavarse en un río mucho más pequeño que los ríos que habían en su tierra. De hecho, él dijo, él se molestó. Los ríos de Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, dijo el hombre. Porque he sabido que el río Jordán es un río medio turbio. Es pequeño y turbio. ¿Ok? Entonces él se molestó y dijo, no, vámonos para Damasco, y se fue. Y se iba ya para Damasco de regreso cuando sus criados o sus ayudantes le dijeron, y señor mío, si el profeta te hubiera mandado una gran tarea, una gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? Sí, porque era el orgullo lo que se estaba interponiendo ahí, ¿verdad? Y la enseñanza es que nunca nosotros podemos permitir que el orgullo se interponga tampoco en nuestra sanidad, en nuestro servicio a Dios. Porque a veces Dios lo que nos pide es sencilleces. Somos nosotros los que los complicamos. Dios lo que nos pide es que sencillamente creamos en Él, que seamos fieles, que seamos sinceros, que estemos buscándole, que amemos a los hermanos, que perdonemos. Entonces le hicieron entrar en razón y se bañó 7 veces en el Jordán. 1, 2, 3. Yo me imagino que hasta los siervos estaban nerviosos. Dice, si este hombre no se sana, ni nosotros vamos a quedar vivos aquí. Pero a las 7 veces dice literalmente la Biblia que su carne quedó como la carne de un niño. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora este hombre agradecido regresa al profeta Eliseo con presente, con regalo, obviamente, y le insiste a que acepte su regalo, pero Eliseo no lo acepta. Hay otra anécdota que es importante decir. El esclavo de Eliseo, el siervo de Eliseo, que se llamaba Giesi, al ver aquello que Eliseo rechazó todos esos regalos, esperó el momento oportuno y le cayó atrás al sirio, a Naamán, y le inventó una mentira y le dijo, mira, de pronto llegaron unos profetas de tal lado y nos llevó visita, le dijo. Dice mi señor que si usted nos podía dar tanto y tanto, 2 mudas de ropa y no sé cuántos talentos de oro, que sé. Bueno, el tema es que el hombre le dio el doble de lo que él pidió. Y vino para acá otra vez, calladito, escondió todo.
y se puso delante del profeta. Y el profeta, ¿sabe qué es lo que le dijo? Esto me recordó a mí a Génesis cuando Adán y Eva le dijo, ¿de dónde vienes, Geisi? En high definition lo vio todo. ¿Ok? Dice, de ninguna parte, no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Tremendo profeta, él lo estaba viendo todo. En 4K. ¿Ok? Y entonces dice, es tiempo, y esto me gusta, por eso traigo esto a Coalición aquí, porque le dice, es tiempo de tomar plata, es tiempo de tomar vestidos, etcétera, etcétera. Por eso yo pregunto hoy a la iglesia, ¿es tiempo que la iglesia también hoy en día esté pidiendo tanto dinero a las personas? ¿Es tiempo que la iglesia en vez de dar, pida tanto? Que un solo servicio te pasen por delante, invadiendo, por cierto, lo bíblico que dice que eso debe ser en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Invadiendo ese principio te pasan por delante el plato 2 y 3 veces en un mismo culto. ¿Ok? Cuando la iglesia primitiva mantenía a las viudas. Y hoy en día podemos ver a una viuda manteniendo a un pastor con una espalda de este tamaño. Entonces yo pregunto, ¿es tiempo de pedir tanto dinero o es tiempo de dar? Para no decir que el diezmo no es bíblico. Y le dicen al pueblo en la cara, me han robado, pues citando a Malaquías, cuando realmente eso pertenece completamente a la ley de Moisés y al Antiguo Testamento. Lo que es bíblico, y la iglesia lo que practicaba era la ofrenda para los santos, para los necesitados, era la ofrenda, mayormente. Y cada cual daba como propuso en su corazón, porque Dios bendice al dador, ¿qué? Alegre. Y era en secreto, porque dice en Mateo 6, el Señor cuando des limosna, dale en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, esto me recuerda a mí eso, y le digo, yo le pregunto a la iglesia, ¿es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de predicar un evangelio limpio? Porque esto le está haciendo piedra de tropiezo al evangelio. Y a mí mucha gente me ha dicho, yo no voy a la iglesia porque es una pedidera de dinero tremenda. Me lo han dicho, inconversos. Me lo han dicho a mí, que no se congregan por eso. Y entonces hoy yo les digo en el Señor que no es tiempo de estar pidiendo tanto dinero. Es tiempo de dar, de ver todos nosotros en nuestro crecimiento espiritual cómo podemos dar más, no de quitar. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Otro milagro importante fue que hizo flotar un hacha, pero bueno, ese lo vamos a dejar. Voy a concentrarme ya por el tiempo que nos queda. Miren esto, qué interesante, qué clase de profeta. El rey de Siria estaba en guerra con el rey de Israel. Él era el profeta de Israel. Y él le decía al rey de Israel dónde estaban los sirios, para dónde iban a coger, por dónde iban a pasar. Amén. Qué tremendo eso. Y nunca podían coger a los israelitas. Y entonces el rey sirio pensó que dentro de ellos había un espía. Dijo, aquí hay alguien trabajando para Israel. Aquí hay alguien trabajando para Israel. Y entonces alguien le dijo, no, Señor mío, es el profeta que ellos tienen. La mejor inteligencia militar del mundo es el Espíritu de Dios en el corazón de un profeta. Amén, gloria a Dios. Y entonces ustedes saben qué decidió el rey de Siria. Bueno, pues entonces hay que ir a prender a ese profeta. El profeta estaba en una ciudad llamada Dotán y lo han rodeado con ejército, con caballo, con todo, para prender al profeta. Dice la Biblia que cuando el ayudante de Eliseo se asomó y vio todo aquel ejército acampado ahí, le dijo, ay, Dios mío, ahora sí estamos mal. El profeta le dijo al criado, no te preocupes, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto me recuerda mucho cuando dice el Señor, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, gloria a Dios. No importa lo que vean tus ojos, volvemos a decir lo mismo. Eliseo estaba viendo el mundo espiritual. Eliseo le pide al Señor, Señor, ábrele los ojos al criado. Y el criado ve, y dice que ve de pronto gente a caballo y carros de fuego del ejército celestial en la parte de ellos. Eso está increíble. Entonces, sin embargo, Eliseo no usó esa fuerza. Eliseo le dijo al Señor, Señor, te ruego que los hieras con ceguera. Y quedaron ciegos. Y Eliseo después fue para allá y le dijo, ustedes están mal, esta no es la ciudad. Síganme a mí que yo los voy a guiar, ciegos todos. Iban guiándolo. Yo los voy a guiar y los llevó, ¿usted sabe para dónde? Para la capital de Israel.
para el lugar peor donde ellos se quisieran hallar, para el peor lugar donde ellos pudieran estar, en Samaria, la capital de Israel, del ejército del enemigo para ellos. Y cuando le quitó la ceguera, despertaron en la capital de Israel. Y el rey de Israel le dijo a Eliseo: Padre mío, ¿los mato? Eliseo le dijo: no, dale pan, dale agua y envíalos de vuelta. Wow. Qué tremendo, qué poder, qué unción. Aquí hay una enseñanza tremenda. Nosotros tenemos que caminar como si viéramos esos carros de fuego al lado nuestro. Amén. Nosotros tenemos que caminar con esa unción, con ese poder, con esa confianza, con esa fe, y nunca dejarnos turbar por las apariencias. Él hizo muchos más milagros y profecías también cumplidas con los reyes. Increíble. Gloria a Dios. Pues como ustedes pueden ver, el ministerio de Eliseo fue tremendo. Fue diferente al de Elías, que hizo muchos milagros parecidos a los que hizo Jesús, alimentó personas, etc. Pero aquí dice sencillamente que Eliseo murió. No nos dice más nada la Biblia. Dice: y murió Eliseo. Es lo que dice la Biblia. Y lo sepultaron. No dice más nada, no da más ningún dato. Pero entrado el año, o sea, llevaba un año muerto. Miren qué interesante está esto. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Los moabitas hacían incursiones, digamos, al pueblo de Israel a robarle las cosechas, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces estaban sepultando a un hombre, cuando súbitamente vieron que venía una banda armada esa, y entonces cogieron y arrojaron el cadáver del hombre al sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto llegó a tocar los huesos de Eliseo, revivió, y dice la Biblia, y se levantó sobre sus pies. Había unción todavía en el cadáver de Eliseo. En los huesos de Eliseo había unción. ¿Qué clase de unción tenía Eliseo? Porque él pidió una doble porción de su espíritu. Amén. Por lo tanto, yo creo que esto es un ejemplo para todos nosotros. Es triste que esta unción haya quedado aquí, en el cadáver de Eliseo, y no haya pasado a otra persona. Amén. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que permitir como iglesia que la unción vaya de generación en generación. Que la unción se vaya pasando. Todos nosotros tenemos que pedirle a Dios, como hijos de Dios, una doble porción de su espíritu. Todos nosotros tenemos que tener un ministerio parecido al de Eliseo, de obediencia, de servir, de aprender, de dejar lo que haya que dejar sin titubeo por el Señor, por el ministerio. Porque después que lo conocemos a Él, no hay otra cosa más importante que predicarle el Evangelio a los demás, que los demás se salven de una condenación eterna y tengan de esa misma manera una vida eterna. ¿Ok? Que es gratis, pero que no es gratis porque se pagó un alto precio que lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es inspiradora, tremendamente inspiradora la vida del profeta Eliseo. Y espero que nos haya servido a todos de mucho para aprender de él. Amaba a su pueblo Israel, que hizo muchos milagros buenos, de alimentar personas, de sanar aquellas aguas en Betel. Muchos milagros buenos, hizo muchos milagros buenos, salvó a Israel muchísimas veces de muchas cosas. Y constituye un ejemplo para todos nosotros como profetas, porque en aquellos tiempos un profeta era el siervo de Dios, era quien hablaba de parte de Dios, no siempre era bien mirado, era muchas veces odiado, porque ustedes saben que el profeta te confronta. ¿Ustedes se acuerdan de Juan el Bautista? Le vinieron a hablar del rey y le dijo: esa zorra, ¿entiendes? Lo cortaron después la cabeza. Ser profeta confrontaba. Me recuerdo también aquel profeta Natán profeta, donde David le dijo que había pecado. Se estaba jugando la cabeza. Pero es inspiradora, verdaderamente inspiradora la vida de Eliseo, y es bueno saber de que nosotros tenemos ese mismo espíritu que había en Eliseo. Ese mismo espíritu que había en Eliseo está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es cultivarlo, pedirle a Dios que nos dé cada vez más y más de su espíritu y obedecer tal y como Él obedeció. Dios los bendiga en esta tarde en medio de oración. Amén.